Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Sin duda pueden tomar su lugar. Esta es una de las ocasiones en que, sin lugar a duda, podríamos el día de hoy, simplemente con lo que hemos cantado, si has puesto atención, si has cantado y has leído lo que podríamos el día de hoy orar, despedirnos e irnos con el corazón lleno, porque vivo Él está. Y es por eso que hoy estamos aquí. Qué gozo es poder cantar a nuestro Señor que ha resucitado. Porque Él ha resucitado. Amén. Amén. Y es por eso que estamos hoy aquí. Pero hay que también escuchar la predicación, así que vamos a continuar. Y quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Estaremos hoy yendo a través de todo el pasaje, todo el capítulo el día de hoy, que es largo, así que estaremos leyendo hoy solamente del versículo 1 al 10. Y después en el resto de la predicación iremos avanzando por lo demás. Dice así, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Si lo tienes ahí, puedes seguirme con tu vista. Estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas y dice así el pasaje de hoy. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Vamos a orar. Señor, hoy estamos aquí porque vivo está Cristo. Y porque Cristo vive el día de hoy, podemos estar seguros de que tu palabra, al ser predicada, será viva y hará la obra en tu iglesia. Te ruego, mi Dios, que seas tú obrando, por lo tanto, en tu iglesia el día de hoy, a través de la predicación de la palabra. Todo esto lo pedimos en Cristo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien dijo algo así una vez, lo leí en algún lugar y solamente recuerdo y puedo parafrasearlo, pero es la siguiente frase. Decía lo siguiente: morir sin esperanza es algo horrible, pero vivir sin esperanza es como vivir muriendo cada día. Sin duda, morir sin esperanza es horrible, pero vivir cada día sin esperanza es como vivir muriendo cada día.
Esa es la realidad de este mundo. Un mundo que vive sin esperanza, y cuando encuentra alguna esperanza y se aferra a ella y de repente esta falla, la condición es peor que cuando tenían esa esperanza. Porque ahora no solamente se quedan sin esperanza, ahora también queda la decepción, la frustración, el enojo, la tristeza y todo lo que más conlleva el perder la esperanza. Lo puedes ver ahora en este mundo. La gente se aferra a lo que le da esperanza, llámese dinero, llámese posesiones, llámese personas, llámese gobierno. Puedes verlo ahora en las pasadas elecciones, no importa el color que tú apoyes. Y esto es porque no hay esperanza en la tierra en la cual el hombre se pueda aferrar que no falle. Porque ninguna de ellas es una esperanza viva y eterna. Ojo, no dije está viva. No, dije es viva y eterna. Porque puede ser que tenga la esperanza en alguien vivo, tu papá, tu mamá, tu esposo, lo que sea, pero ninguno de ellos es capaz de dar vida y ser eterno. Es por eso que solo el cristianismo bíblico es el único que puede brindar verdadera esperanza al corazón del hombre, del ser humano, porque es la única que nos lleva a esa esperanza viva y eterna, que es Cristo Jesús. Dios encarnado, quien vino a este mundo, como empezó Juan en el capítulo 1, dando esta verdad de que el Verbo se había hecho carne. Solamente Él es el que es capaz de venir, llevar el pecado del mundo, resucitar, morir en la cruz, resucitar al tercer día, como garantía del perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, realmente, Él está presente realmente como esa esperanza viva para los suyos. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dice lo siguiente en 1 Corintios 15, del 14 al 19, dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes entonces es falsa y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero el pasaje no termina ahí. Versículo 20. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Cristo ha resucitado. Es por eso que estamos hoy aquí. Por lo tanto, no somos los más dignos de lástima, sino que somos los más bienaventurados de todo el mundo, pues tenemos un Salvador que vive y reina hoy mismo. Puesto que Él resucitó, no estamos en nuestros pecados. Tenemos la garantía de que el pago de nuestros pecados ha sido aceptado por Dios. Hermanos, muchas veces pensamos sí, y es bueno en la cruz y lo que Él hizo en la cruz, que Él murió, pero pocas veces pensamos en que Él resucitó y que Él está vivo. Y porque Él vive, tenemos la seguridad de que no estamos en nuestros pecados y que tenemos una esperanza. Y podemos decir como el coro del himno que vamos a cantar más tarde: porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, mi temor se fue. Porque yo sé que el futuro es suyo y yo sé que vale la pena vivir, porque Él vive en mí. Todo porque Él vive. Porque Jesús resucitó
Y eso es lo que veremos hoy. ¿Cómo es que esta verdad de que Jesús vive, Jesús resucitó, de que Él está vivo y las evidencias que Juan va a presentar de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, cómo es que esta verdad viene al corazón desesperanzado y trae esperanza viva? ¿Por qué? Porque Él vive. Por eso hoy estaremos viendo 3 puntos, como el de la desesperanza, la esperanza viva para los corazones atribulados, de la desesperanza, la esperanza viva para el corazón lleno de temor, y de la desesperanza, la esperanza viva para el corazón falto de fe. Y por eso este sermón el día de hoy se llama de la desesperanza a la esperanza viva. Así que empecemos el día de hoy. Punto número 1. De la desesperanza a la esperanza viva para el corazón atribulado. Encontramos en este texto, en primer lugar, vemos que se menciona que María Magdalena va temprano al sepulcro. Hemos leído este pasaje ahorita, dice el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Meditemos un poquito en lo siguiente. ¿Quién era María Magdalena? ¿Por qué está yendo temprano cuando todavía está oscuro, cuando todo el mundo está dormido, cuando todo el mundo está en sus hogares? ¿Por qué María Magdalena está yendo hacia allá? ¿Qué tiene esta mujer que le impulsa a levantarse antes que todos, mientras otros están a lo mejor llorando todavía la muerte del Señor, y ella está yendo a la tumba? ¿Quién es María Magdalena? Lucas capítulo 8, 1 al 2 nos dice lo siguiente. Dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena era esta mujer que había sido liberada de 7 demonios y que desde ese momento, al ver el poder y recibir el amor de su Salvador, lo único que pudo hacer fue seguirle y servirle fielmente hasta la muerte. María Magdalena era una mujer sumamente consciente de las palabras de Jesús dichas, no a María Magdalena, pero sí a otra mujer, en un contexto donde una mujer está limpiando los pies a Jesús. Mientras está en la casa de Simón, Jesús dijo lo siguiente. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. María era una mujer que amaba mucho. Era una mujer que había visto el poder del Señor en su vida. ¿Qué más puedo hacer por mi Salvador? Aquel que me ha liberado del poder de Satanás y del pecado. Nada más que entregarme a Él. María Magdalena sabía que había recibido lo que no merecía. Y lo único que tenía para dar al Señor era amarle.
amaré fielmente. María había experimentado el amor del Salvador. No un amor romántico, no un amor superficial. El amor que transforma vidas. Por eso es que María está yendo desde temprano a esa tumba. Es por eso que María puede estar a los pies de la cruz, como vimos en el capítulo 19, viendo a su Salvador. Y sigue ahí mientras los discípulos habían corrido. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Porque necesitas un auto nuevo? ¿Necesitas pagar tu casa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí porque has visto el amor como María? ¿Estás aquí por lo que Él ha hecho en la cruz por ti? ¿Por lo que has recibido y lo que puedes recibir por medio de su sacrificio? Aquel que le había salvado, liberado de este tormento en el cual ella vivía, ahora yacía en una tumba. Seguramente el corazón de María estaba turbado, atribulado. Ella había ido a la tumba a llorar. Sin embargo, María llega a ver la piedra removida y su reacción es interesante porque ella no dice, el Señor ha resucitado. Ella dice, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y podemos ver en el versículo 11, hermanos, que ella está llorando junto al sepulcro porque no sabe dónde está el cuerpo del Señor. No sabe qué ha pasado y su corazón está sumamente turbado. No sabe qué hacer. Está en un tiempo difícil. Sin duda en María hay un corazón desesperanzado. Aquel que le había sanado, aquel que le había amado, aquel que le había rescatado, había sido crucificado, había sido muerto, había sido sepultado y ahora se sentía sola. María necesitaba una esperanza viva para un corazón desesperanzado, atribulado. Versículos 11 al 16, pero María estaba afuera, pueden ahí ver en sus Biblias, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó a ella. ¿Puedes ver el dolor de María? Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. ¿Te imaginas a María? Oh, cuánto amor. Pero con corazón desesperanzado. Versículo 16. María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Mi hermano, mi hermana, ¿puedes ver la escena? ¿Puedes ver qué es lo que necesita el corazón atribulado, desesperanzado? Mi hermana, el corazón desanimado, triste, necesita una esperanza viva. Y esa esperanza viva solamente se encuentra en el Maestro, en el Maestro de maestros, en el Rey de reyes, en aquel que ha resucitado.
Mi hermano, ve la escena. María está ahí, está con este corazón entregado al Señor. Y lo único que puede venir y calmar y cambiar toda la perspectiva de su vida que se veía perdida es Cristo resucitado. Mi hermano, mi hermana, hasta el corazón más entregado al Señor necesita del Salvador cada día. Tú y yo necesitamos del Salvador. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, no importa si eres maestro aquí, si eres pastor, quien quiera que seas, tú necesitas de este Señor resucitado cada día, al igual que María. Saquemos la mentira del corazón y la mente de que los fuertes espirituales, ellos no se entristecen, ellos no se debilitan. No, todos necesitamos al Maestro. Por muy firmes que seamos, necesitamos de la esperanza viva del Salvador. Pon atención a lo que dice el texto. ¿Te das cuenta? María está buscando al Señor. Ella anhela, ella ama al Señor, ella quiere verlo otra vez. La última vez que lo vio fue muerto en esa cruz. María busca al Señor, pero es el Señor quien se muestra a María. No es la fuerza de María, no es María y su capacidad y su insistencia, es el Señor que se muestra a María. Es hasta que María escucha la voz del Señor que ella dice: Maestro. Porque todo aquel que ama al Señor le encontrará. Ella se aferró a lo que el Señor dijo. Jesús dijo que el que llama encuentra. Hermanos, busquemos al Señor y Él responderá. Ella se aferró a Él cuando ve al Señor Jesús. Jesús le dijo, versículos 17 a 18: Suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 17 es uno de los versículos difíciles de explicar, un poco controversiales a veces. Muchos catalogan a este versículo dentro de los versículos difíciles, muy difíciles en el Nuevo Testamento, tratando de explicar qué está queriendo decir Jesús cuando dice: suéltame, todavía no he ascendido al Padre. Hay explicaciones muy buenas, hay explicaciones muy ridículas, como alguna que dice: no, Jesús le dice: suéltame porque todavía me duelen las heridas, no me aprietes tan fuerte. Otros piensan que Jesús está diciendo: no, todavía no he subido, mi cuerpo está como santo, te puede hacer daño o algo así. Lo cual creo que no es correcto, porque después podemos ver que las mujeres abrazan a Jesús. Tomás también toca al Señor Jesús. ¿Qué está pasando entonces? Creo yo que lo más coherente es pensar que Jesús está diciéndole esto a María porque María, en su emoción, probablemente está perdiendo de vista lo que Jesús ya había dicho: es mejor que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Consolador. Jesús también en la emoción está aferrándose a Jesús, diciendo: ya lo tengo y es para mí y no lo dejaré ir. Y Jesús, que conoce el corazón y conoce las mentes, todo eso, dice: no, espera, tranquila. Sé que estás emocionada, pero no estás viendo la historia completa. Sin lugar a duda, María ama al Señor, le está diciendo: yo quiero que estés conmigo. Tranquila, voy a estar contigo, pero necesito subir al Padre, necesito ascender, necesito ir a la diestra del Padre, lo cual es mucho mejor. Él ya lo había dicho, Él ya se lo había dicho a los discípulos: les conviene que yo me vaya. María sabía esto, pero ahora apenas estaba cayéndole el 20, como decimos en México, de todo lo que estaba pasando. Hermanos,
En momentos de desesperanza, cuando tu corazón está atribulado, aprende de esto. Busca al Señor resucitado. Busca al Señor resucitado, tu Salvador. Así como María Magdalena busca al Señor y está yendo desde temprano, oscuro, porque su corazón ya no aguanta más. ¿Estás aquí así el día de hoy? Con ese corazón atribulado por circunstancias difíciles, complejas. Sigue el ejemplo de María y ve desde temprano, si es necesario, cuando está oscuro, y busca al Señor resucitado. Y recuerda las palabras de este Señor resucitado en Mateo 7:7. Pidan y se les darán. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No confíes, mi hermano, en tu método. No confíes en tus estudios. No confíes en tu inteligencia. No confíes en tu perseverancia. No digas tampoco, es que yo no he estudiado en el seminario, es que yo no sé, es que a mí se me olvidan las cosas, es que yo nunca he podido aprender. No confíes en nada de eso. Confía en aquel que vive, que Él, así como con María, llegará a tu vida, y Él te llamará, y tú podrás decir: Maestro, Maestro. Más aún, cuando tú escuches la voz del Padre, del Señor, no vas a escuchar: suéltame, necesito subir. No, yo estoy a la diestra del Padre. Yo intercedo por ti. Yo estoy por ti. Es lo que escucharás. Clama a mí y yo te responderé. Yo estoy contigo. En segundo lugar, podemos ver que también corazones llenos de temor necesitan una esperanza viva. De la desesperanza a la esperanza viva para el corazón lleno de temor. Versículo 19. Al tercer día de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Aquí tenemos a los discípulos ahora. Pasamos de María a los discípulos. Discípulos escondidos, temerosos de lo que el hombre podía hacer. Les dice ahí que estaban escondidos por miedo a los judíos. Ya habían visto que habían matado a su Señor, a su Salvador, a su Maestro. Pero aquí vamos a escondernos. A estas alturas, por lo menos Pedro y Juan, que habían corrido a ver la tumba, y las mujeres ya les habían dicho a los discípulos que Jesús había resucitado. No es que no supieran, seguramente a estas alturas ellos ya sabían, por lo menos de alguno de ellos, que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía, pero el corazón seguía lleno de temor. Seguían llenos de temor. Y hermanos, no juzguemos duramente a los discípulos. Qué fácil es decir el día de hoy: estos cabezones, ni porque le están diciendo, ni porque Jesús les dijo. Hermanos, no, nosotros somos no muy diferentes a ellos. ¿Cuántas veces no tenemos el corazón lleno de temor? A pesar de que leemos pasajes como los de hoy. A pesar de que podemos tener años aquí en la iglesia, escuchar y escuchar y escuchar, y de repente el temor llega al corazón, lo invade, y nos encontramos en un estado de inmovilidad. No juzguemos tan pronto a los discípulos, que somos muy parecidos. Corazones que temen al hombre, corazones que temen las circunstancias, corazones que temen por un futuro incierto, por la impotencia de no poder solucionar alguna situación, algún problema, incapacidad porque nuestras fuerzas no son suficientes.
etcétera, etcétera, etcétera. La realidad, hermanos, es que hay una gran diferencia entre escuchar, oír solamente, saber teóricamente, estudiar algo, a experimentar aquello que se escucha. Es como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Ellos habían escuchado al maestro, ellos sabían. ¿Cuántas veces no Jesús había puesto a enseñarles y a decirle las cosas que debían de suceder? Las mujeres habían venido probablemente a decirles, pero es muy distinto escuchar, saber, estudiar, tener información, a vivir. Y muchas veces nosotros necesitamos momentos de angustia y aflicción para que podamos experimentar al Señor. Porque los discípulos estaban ahí temerosos, a pesar de saber que había un Salvador resucitado. Pero no es hasta que Jesús se aparece a los discípulos que lo aprendido ahora empezaba a tener sentido. Es hasta que Jesús está ahí, mientras ellos están en ese cuarto temerosos, con las puertas con seguro, en que nadie puede entrar. Seguramente Pedro estaba con su espada, como cuando en el jardín ahí, diciendo: ahorita que lleguen los judíos. Y entra Jesús, el Maestro, el Señor, que cobra sentido todas las palabras del Señor. ¿Cuántas veces no necesitamos tú y yo también lo mismo? Pasar del conocimiento a la experiencia. No desechemos tan pronto, hermanos, los tiempos difíciles, las dificultades, los tiempos dolorosos. Usémoslos para buscar al Señor. Usémoslos para encontrarnos con el Señor. Porque aquí la gran diferencia no son los discípulos. No es que los discípulos empezaron a agarrar y dijeron: no, voy al seminario y voy a estudiar esto, voy a Highview y voy a hacer lo otro. Mírame. No, la gran diferencia es cuando el Señor resucitado vino y se apareció entre ellos y habló al corazón de ellos. Esa es la gran diferencia en esta escena. No tiene nada que ver con los discípulos, todo tiene que ver con el Señor resucitado, que aparece y que entra. ¿Y qué es lo primero que dice a un corazón temeroso? Jesús les dijo otra vez, versículo 21: paz a ustedes. Es solamente Él el único que puede traer esa paz. Esa paz que Jesús ya les había dicho antes: yo no les doy la paz como las da el mundo. Mi paz os dejo, mi paz los doy. Ellos ya lo sabían, ellos ya lo habían escuchado, ellos lo habían aprendido de mano a mano. Pero es hasta que el Señor resucitado se aparece y Él dice: paz a ustedes, que ahora tiene sentido. Tú y yo necesitamos muchas veces, en medio de esas situaciones donde el corazón está lleno de temor, de angustia, buscar al Señor, buscar al Señor resucitado y entender, vivir esa paz que solo Él puede dar a través de encontrarte con Él, a través de su palabra, a través de pasar tiempo buscándole con un corazón humillado delante de Él, buscándole en oración, buscando su dirección, buscando su guía. Porque es hasta ese momento, cuando ellos están ahí temerosos y que Jesús hace aparición, que Jesús no solamente los deja inmóviles, sino los mueve a la acción. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, y a estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, a estos les son retenidos. Jesús envía a los discípulos y les da esperanza viva para vencer el temor y enfrentarlo, no con sus fuerzas,
no con sus habilidades, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la única forma, hermano, en la que podemos salir y vivir el día de mañana. No con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, sino por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es dado a los discípulos para cumplir el ministerio que el Señor les ha encomendado. Jesús ya había orado esto en Juan 17:18. Él les había dicho esto. En Juan 17 Él les había dicho: como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y ellos estaban ahí atemorizados. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían que tenían que ir. Pero el corazón estaba lleno de temor. Pero es hasta que Jesús resucitado viene y hace aparición, y por el medio del Espíritu Santo los capacita, es que ellos pueden salir, es que ellos pueden ir al mundo que tanto temían. Jesús los envía y los capacita. Él usa a los discípulos para edificar a su iglesia, como dice Efesios 2:20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y es a estos apóstoles temerosos, analfabetas, que nadie daba un quinto por ellos antes de que conocieran al Señor, que el Señor usa. Y por medio del Espíritu Santo pone el fundamento de la iglesia para que todos los que ahora forman parte podamos tener ese fundamento firme de las enseñanzas del Señor Jesús que tú y yo creemos el día de hoy. Pero no solamente los discípulos, cada uno de nosotros también tenemos ministerios que cumplir. Y que hay momentos en el que son difíciles. ¿Y sabes por qué son difíciles? Porque no son tareas de este mundo, no son tareas ejecutivas. Son tareas, ministerios que solamente se hacen por medio del Espíritu Santo. Amar a tu prójimo, perdonarlo, restaurarle, traerle, predicar. No son obras humanas, son obras del Espíritu Santo. Y vemos al Espíritu Santo obrando a través de los discípulos en medio de la iglesia primitiva. Y vemos a los apóstoles usando este poder del Espíritu Santo, mejor dicho, Dios usando a los discípulos para que su evangelio sea conocido hasta los fines de la tierra. Pero solamente ese temor puede ser vencido por medio del Cristo resucitado. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que no te deja tranquilo o tranquila? Sea lo que sea ministerial o no sea ministerial, lo que tú necesitas es encontrarte con Jesucristo resucitado. Necesitas encontrarte con ese Jesucristo resucitado. Y si tú eres un hijo de Dios, tú puedes hacerlo porque Él ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para que podamos tener relación con Él. Puedes encontrarte con el Cristo resucitado. Puedes buscarle y hallarle. Puedes tener la seguridad de que tú puedes vencer al temor, no por tus fuerzas, no por lo bueno que eres, sino porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor. 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 Hermanos, necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado. Por último, de la desesperanza a la esperanza viva para el corazón falto de fe. Versículo 24 al 29 dice: Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré.
8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás es famoso por su incredulidad. De hecho, hay un refrán o un dicho precisamente que se usa cuando hay algo que ha pasado y es increíble. Dice: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Dice la gente, ¿no? Es famoso, ¿no? Tomás es famoso por esas frases. Pero nadie lo recuerda por su valentía. Por ejemplo, Tomás, dice en el Juan capítulo 11, dice: Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos: vamos nosotros también para morir con él. Porque Jesús quería ir a Judea y él había dicho que querían matarlo. Y dice: bueno, el Señor vamos nosotros y muramos con él. Nadie lo recuerda por su valentía, pero sí por su duda, sí por su falta de fe. La realidad es que él no era el único incrédulo. Podemos ver en los primeros versículos de este capítulo cómo Pedro y Juan, que se describe él curiosamente como el discípulo que Jesús amaba, van corriendo, llegan a la tumba y no es hasta que ven, creen también. Realmente todos los discípulos estaban en esa misma condición, simplemente que creo que Tomás toma el papel que muchos no queremos tomar. Él dice las cosas. Muchos estamos incrédulos, no decimos nada. Pero hay uno que dice: yo no creo. Lo dice, no se lo calla. Probablemente el problema de los discípulos es su incredulidad también. Pero no era falta de fe, y esto es importante, hermano. No era falta de fe salvífica. No era que los apóstoles eran inconversos y todo, no. Lo que necesitaban era que su fe fuera fortalecida. No es que ellos durante todo el ministerio de Jesús, ellos no habían conocido al Señor, no habían creído en Él. No, sí. Pero hermanos, aún la fe más fuerte tiene sus momentos débiles. Aún la fe más fundamentada y más estudiada y más de todo lo que tú quieras, necesita encontrarse con el Señor resucitado. Habrá momentos en que gocemos de fe, de mucha fe. Habrá momentos en que a lo mejor no tanta. Hay hermanos que tienen esa virtud, esa gracia del Señor, como dice Corintios, que hay dones del Espíritu y uno de ellos es la fe. Hay otros que necesitan un poco más de ayuda. Pero en cualquiera de los casos, hermanos, todo es por gracia. Todo viene del Señor. Y tanto tú como yo necesitamos fortalecer nuestra fe. Y la única forma de fortalecer nuestra fe es, una vez más, y va a decir que parezco disco rayado, que ya se me acabaron las ideas, pero no, es la misma verdad. La única forma de fortalecer tu fe es encontrarte con el Jesucristo resucitado. Es la única forma de cada día encontrarte con Él, deleitarte en tu Señor y Salvador, aquel que vivió, murió, resucitó y vive hoy. Y puedes tener una comunión por medio del Espíritu Santo con Él y ser capacitado, ser fortalecido. Es hasta que el Señor resucitado hace aparición con los discípulos y con Tomás, y que puede ver las heridas y puede tocar, que cree. Pero Jesús dice algo muy importante: porque has tocado, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo, ¿qué? Creyeron. ¿Por qué dice esto Jesús? Hermano, porque tú no necesitas ver literalmente, tocar literalmente para creer. Tú no necesitas pruebas físicas para decir: no, es que yo no, hasta que no me muestren. No. Por eso está escrito esto. Y Juan lo deja bien en claro. Juan lo deja bien en claro.
Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Si estás aquí el día de hoy, no te hacen falta pruebas. Te hace falta simplemente ir al Señor, a su palabra, buscarle y le hallarás. Y serás bienaventurado. Serás bienaventurado. Tu fe, mi fe necesita fortalecerse y meditar cada día en Cristo, en este resucitado. Es lo que te va a ayudar a fortalecer tu fe. Cada día, en medio de las tentaciones, en medio de los peligros, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las situaciones que no tienen sentido, que no entiendes. ¿Cómo tienes esperanza y cómo puedes afrontarlas? Oh sí, todo se está cayendo, todo se está derrumbando, nada funciona, pero mi Salvador vive, pero Él reina, pero Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí, pero Él está ahí y ni una hoja cae si no es por su permiso. Y aunque todo se vea mal, Él sigue gobernando en su trono porque Él vive. ¿Eres uno como Tomás hoy aquí? Necesitas lo mismo que Tomás. Encontrarte con el Señor resucitado. ¿Estás aquí hoy con ese corazón falto de fe? No necesitas pruebas, no necesitas encontrarte con el Señor resucitado. Y la mejor forma que puedes hacer es ir y buscarle en oración, en su palabra, pero también en su iglesia. También aquí, donde se predica a este Cristo resucitado, donde hay hermanos y hermanas que te pueden animar y apoyar, no con buenos consejos, no con buenos tips, con la verdad de que Cristo vive y Él reina, y por lo tanto tú tienes esperanza viva. Hermanos, una fe fuerte también llora, también se duele, también sufre, pero descansa en el Señor resucitado. Acude al Señor resucitado. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la situación difícil, llora, entristécete a lo mejor, pero como dice el apóstol Pablo, no lo hagas como los que no tienen esperanza, sino hazlo con la esperanza viva de que tu Señor y Salvador vive, y por lo tanto podremos vivir mañana. Jesús resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra, intercede por los suyos, está dispuesto para que entremos al trono de gracia y encontremos la ayuda en el momento oportuno por parte de aquel que gobierna este mundo. Quiero terminar entonces, hermano, amigo que estás aquí hoy. Estás aquí hoy con un corazón atribulado, un corazón lleno de temor, un corazón falto de fe, tal vez todos al mismo tiempo, tal vez uno. Tengo una verdad que decirte hoy. Jesucristo ha resucitado, vive, por lo tanto, ve y encuéntrate con Él. Tienes una esperanza viva al cual acudir. Por eso, porque Él vive, podemos leer Hebreos 4, 14 y 6. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna, porque Él vive. Pero también puede ser que estés aquí hoy falto de fe, no como la de Tomás y los discípulos, sino con una fe, falto de fe salvadora. Puede ser que estás aquí hoy porque te han invitado, o porque
Llevas mucho tiempo sentado en una de estas bancas, en esta iglesia o en otra. Para ti también se ha escrito esto. Lo leí hace rato y lo voy a volver a leer. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, ¿cuáles? Que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vino, que caminó aquí, en esta tierra, y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, vive. Y que si el día de hoy tú te arrepientes, crees en Él y le sigues, Dios te salvará. Para esto se ha escrito. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Que este Señor, este Jesús que murió, resucitó, y que al creer tengas vida en su nombre. ¿Estás aquí falto de fe? ¿Has escuchado esto el día de hoy? ¿Puedes escuchar esto con los ojos espirituales? Ven aquel que vive. Ven aquel que venció la muerte. Ven aquel que pagó el precio por los pecados. Ven y Él te salvará. Ven y Él te transformará. Todo esto se ha escrito para ello. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy puedes elegir entre ir y tomar una esperanza que te fallará de este mundo, ídolos, posesiones, personas, lo que sea. Hoy puedes aferrarte a aquel que venció la muerte. Y aunque el mundo ha intentado borrarlo de la historia por miles de años, hoy estamos aquí alabándole y adorándole porque Él vive. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Señor, trae esperanza viva a los corazones atribulados, a los corazones angustiados, a los corazones temerosos, a los corazones faltos de fe. Hay esperanza viva a aquellos que no te conocen y que han escuchado el Evangelio el día de hoy, porque al final no depende ni de ellos, depende de ti. Trae salvación y glorifícate el día de hoy a través de traer salvación. Señor, te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.